Buenas tardes, ¿cómo estás, Zulema? Qué gusto tenerte con nosotros en este día en Caracas, Biblia y Teología. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Y tú, Alfredo, qué gusto poder participar en este encuentro. De verdad agradecida por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, mira, nosotros te hemos tenido una vez en un foro que hicimos hace unos meses atrás, pero hoy estamos hablando contigo más de tú a tú, como diríamos, ¿verdad? Y vamos a hablar acerca de Venezuela, la inmigración y, y los propósitos divinos. Venezuela, la inmigración y los propósitos divinos. Y damos un saludo a todos los hermanos y hermanas de Caracas Biblia y Teología que están conectados con nosotros en este momento, que están escuchando este video o el audio y que van a tener preguntas, de seguro que van a tener preguntas para ti. Para mí no, porque todas las que me manden a mí te las paso para ti. Y la primera pregunta que quiero hacerte es que nos hables acerca de ti, dónde naciste, cómo era tu familia de origen. Háblanos un poco de ti para que la gente en Venezuela y más allá de Venezuela te conozca un poco mejor. Bueno, nací en Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. eh, Me crié, me formé, me casé. Tengo tres hijas ya grandes con sus familias. eh, Pastoreé en diferentes iglesias allí mismo en Maracaibo, con la iglesia presbiteriana en Venezuela. Y toda mi vida fue en Maracaibo propiamente. Allí también me casé y bueno, tengo mis nietos y toda mi familia nacida propiamente en Maracaibo, Estado Zulia. Oye, tú eres entonces una maracucha, ¿ah? Maracucha, maracaibera y me encanta la gaita. Soy gaitera, así Wow, que para que vos veáis, como dicen para ustedes. que vos veáis. Mira, dinos en qué momento puedes recordar que hubo un encuentro definitivo que marcó tu relación con el Señor Jesús. Bueno, eso fue bien jovencita en una campaña que hubo en la Plaza de Toros de Maracaibo. Recuerdo que en ese momento pues yo asistía como joven a la iglesia, pero eso no garantizaba de que yo había tenido un encuentro personal con el Señor. Y en esa campaña pues el Señor me llamó, me tocó y fue mi primer encuentro personal directo con el Señor. De verdad fue una maravilla porque desde allí entonces me comprometí a trabajar con el Señor en la iglesia como joven, en la sociedad de jóvenes, en las escuelas vacacionales. De verdad fue un compromiso genuino, porque antes asistía quizás yo diría que como obligada por mi mamá, pero no por ese deseo de ir a la iglesia o ser parte, ¿no? Sino en esa campaña en donde casualmente fuimos varios jóvenes de la iglesia y el Señor pues nos tocó, nos llamó y de verdad fue una experiencia inolvidable hasta el día de hoy. Qué bien. Y tú como venezolana, me imagino que en varias ocasiones has tenido que pensar acerca de qué significa Venezuela para ti. Hoy me gustaría que compartieras con nosotros qué significa Venezuela para ti. Bueno, Venezuela para mí es tierra de gracia, es una tierra de bendición. Es una tierra donde fluye leche y miel, porque es una tierra que tiene tantas riquezas naturales, tiene gente hermosa, tiene muchas cosas que hablar de Venezuela es hablar de ese lugar tan hermoso, mm, no solamente físicamente, sino con todo lo que lleva, ¿no? Por dentro, su gente, su cultura, su gastronomía. De verdad, Venezuela es hablar de esa tierra de gracia, esa tierra de bendición. Así es. Ahora, Venezuela ha pasado y está pasando por una crisis sin precedentes en la historia contemporánea, tanto de Venezuela como de América Latina en particular. Ujú. Me pregunto si tú ves algún futuro promisorio para nuestra nación, aún en medio de tantas crisis y dificultades. Sí, si nos aferramos y es nuestra esperanza, nos aferramos en el Señor, claro que vamos y estamos camino de ver. Creo que este proceso que estamos viviendo como venezolanos nos está enseñando, nos está moldeando, está tratando con cada uno de nosotros, pero no podemos decir
que Dios no está con nosotros. Dios está con nosotros, hay esperanza de un mundo mejor, hay esperanza de una tierra totalmente diferente, con gente diferente, que está moldeando nuestras vidas. Y por supuesto, pues una de las cosas sumamente importantes para que haya un cambio también en nuestra mente, en nuestro corazón, es aceptar a Cristo, ¿no? Entonces, sé que hay esperanza de un mundo mejor y de una tierra aún más bendecida por el Señor, porque Dios está con nosotros, está con Venezuela. Amén. Sí. No, Venezuela definitivamente es un país marcado con posibilidades, Ujú. definitivamente. Ahora, en medio de tanta crisis y tanta dificultad que nuestra nación ha vivido y sigue viviendo, ¿cómo ves la inmigración venezolana? Yo sé que uno de tus últimos entrenamientos fue hacer una especialización en la inmigración venezolana hacia Colombia, Barranquilla particular. Ahora, ¿cómo tú ves la inmigración venezolana? Según tu opinión, ¿qué es lo positivo de eso, desde la inmigración venezolana y lo desafiante de este proceso social e histórico de Venezuela? Sí. Recordemos que Venezuela no ha sido un país que tiene experiencia migratoria, es decir, los venezolanos nunca tuvieron la necesidad de emigrar porque teníamos todas las comodidades dentro de nuestro país. Jamás un venezolano pensó migrar a menos que fuera por una situación de trabajo o una situación de estudio. Pero el Ujú. venezolano por sí no era migrante. Ahora, pues nos ha tocado migrar y ha sido fuerte porque en esta migración los que más han sufrido o las que más han sufrido han sido las mujeres, ¿no? En todo este proceso migratorio. ¿En qué sentido? En que muchos han tenido que dejar sus comodidades, entre comillas, o quizás dejar sus trabajos, dejar su familia para ir a buscar ayuda y atención para los que están quedando en Venezuela. Entonces ha sido una migración, vamos a decir así, bien dolorosa, bien traumática y sobre todo con algo que no se tenía previsto. No tenemos la experiencia de cómo se hace. Y por eso mucha gente pues caminó hacia Barranquilla, hacia Cúcuta, hacia esos, vamos a decir así, caminos fronterizos para buscar de cómo ayudar a su gente que queda en Venezuela. La mayoría de ellas también son mujeres, mujeres que llevaban sus niños a cuestas, ¿no? Mujeres que muchas veces, pues, no solamente eran jóvenes, sino también, vamos a decir así, esposas que dejaban a sus esposos en Venezuela. Entonces, es una situación bien difícil en cuanto a lo que vivió el venezolano, e inclusive aún está viviendo, ¿ok? Eh, Vivir esos momentos de desprendimiento, de búsqueda, incluso irse a otro país eh, con otra cultura, a pesar de que las partes fronterizas pues son muy similares a nuestras regiones, pero la cultura, la gastronomía, el dialecto, incluso pues dejas a un lado lo que tú eres y profesionalmente te preparaste, pues te vas a otro país y no eres ninguno, no tienes ningún título ni nada, sino que comienzas de cero. Entonces, muchas veces el venezolano cuando tuvo que emigrar creía que la migración era fácil, ¿ok? Y la migración no es nada fácil, trae consigo un sinfín de cosas a los cuales el que emigró no se preparó previamente. Yo recuerdo en un momento en que varios hermanos de la iglesia pastoralmente me decían, pastora, ¿cómo hacer para migrar? Y yo dije, tienes que prepararte porque muchas veces se dice, bueno, migro y todo va a ser maravilloso, todo va a ser espectacular. Y el primer Alguien me choque que se... ayuda de alguna manera, ¿no? Exacto, pero lamentablemente, pues cuando llegamos es como dice, yo te doy cabida aquí 3 días, pero al tercer día ya tienes que marcharte, ¿no? Mm. Y te puedo ayudar la primera semana, pero ya después, pues tienes que aportar a los gastos, ¿no? Y recordemos que en Venezuela, pues por la situación que se vive, muchas veces no se pagan los servicios que en otros países sí se pagan, ¿no? Claro. Entonces, la situación migratoria yo pienso que ha sido una experiencia bien difícil para el venezolano y sigue siendo, ¿ok? Y por eso ahora, ¿Y por qué tú te especializaste? ¿Qué esa última especialización que hiciste ahí en la Universidad de Barranquilla? Por qué fue que lo hiciste en migración? ¿Qué te motivó a hacer eso?
porque en ese momento en que yo estaba ya terminando las últimas materias, me llamó la atención porque fue el flujo mayor de migrantes venezolanos hacia Barranquilla. Y cada vez que pasaba por un semáforo veía los diferentes tipos de personas y les preguntaba, ¿no? Somos venezolanos, ¿no? De diferentes edades, diferentes culturas. Y una de las cosas que me llamó la atención era cómo la iglesia en Barranquilla podía dar una atención pastoral a todos estos venezolanos. Es decir, cómo la iglesia, y era uno de los retos que en mi tesis, pues yo le decía a la iglesia, ¿no? Cómo la iglesia podía atender y hacer un trabajo pastoral de atención a los migrantes venezolanos, en este caso en Barranquilla. Entonces, Claro. ese fue mi objetivo para que la iglesia pudiera hacer un trabajo pastoral y pudiera atenderlos, porque la mayoría de los migrantes era en, en las plazas, estaba viviendo en los semáforos, inclusive en el terminal de pasajeros. Entonces, era oportuno hacer un trabajo pastoral. Inclusive hay una comunidad que se llama, por cierto, Caracas o Venezuela. Caracas, Venezuela, creo que se llama, vamos a decir, un barrio netamente venezolano. Y un trabajo hermoso que hace ahí una iglesia también de atención a los venezolanos. Ya, definitivamente, yo pienso que cuando hablamos de inmigración, particularmente para la iglesia, no sé si para el país, puede ser también para el país, pero para la iglesia que recibe estos inmigrantes es una extraordinaria oportunidad para servir. Como dijo Jesús, fui forastero y me recibiste, ¿no? Sí. Para servir al forastero, la forastera, pero también es una carga también en el sentido de que hay iglesias que con todo y que tienen muy buen corazón no están preparadas para recibir a un grupo de gente por más de 1, 2, 3 días, ¿verdad? Hablando de eso y de esta conversación de lo que es difícil y lo positivo, ¿qué es lo positivo que has visto en este proceso tan desafiante de la migración venezolana por toda América Latina y prácticamente por todo el mundo, Zulema? Una de las cosas positivas, antes de entrar a la pregunta que me estás haciendo, es que en esa tesis yo hice una propuesta de acción pastoral. Y hice un estudio bíblico, no tanto estudio bíblico como tal, sino cómo entrar hacia esas zonas donde están los venezolanos migrando reunidos y poder captarlos para el Señor. Porque recordemos que muchos de ellos sí conocen del Señor, otros no, pero aprovechar en todo lo que esa carga se tiene, pues poder ayudar, ¿no? Psicológicamente, espiritualmente y en todos los sentidos. Yo pienso que una de las cosas positivas es esa atención. La otra cosa positiva que yo veo de toda esta migración es el aprendizaje que se está teniendo, ¿no? A nivel no solamente del migrante, sino también a través de su familia, porque también recuerden que quedan las familias en Venezuela y también hay una acción pastoral de los Ujú, pastores en Venezuela para atender a esas familias que quedan solas, ¿no? claro. Entonces, pienso que esto es una oportunidad de evangelizar, una oportunidad de concientizar, Ujú, una oportunidad también de prepararnos hacia, hacia lo que es la parte migratoria e inmigración. Pienso que son oportunidades que el Señor nos presenta en todos los ambientes, ¿no? claro. Cómo llegarle inclusive a los niños. Y yo veo que aquí, por lo menos en Estados Unidos, está la migración inclusive de situaciones de niños que están solos, ¿no? Ujú, Entonces, en la frontera. Entonces, pienso que hay muchas oportunidades donde pastoralmente podemos bendecir y ser también nosotros de bendición a ujú. través de bendecirlos a ellos. Entonces hay muchas oportunidades, muchos retos y desafíos que se nos presentan en esta atención migratoria. Claro, es ciertamente una gran oportunidad. Se da aquí mismo en los Estados Unidos, se da en otros países del mundo con los migrantes, ¿verdad? Con la gente que ha dejado su tierra, su gente, su familia, tipo Abraham, ¿verdad? Que dejó su tierra y su familia, tipo Jesús que con María y José emigraron a Egipto. A tanta gente, el mismo David tuvo que emigrar fuera de Israel. Esther y su gente también estaba en lugares donde ellos no necesariamente estaban acostumbrados. Pero aquí hay una cosa que es importantísimo
ubicar, identificar, y una de ellas es cuando tú como persona has experimentado la inmigración. Háblame de ti, siendo tú misma un inmigrante, ¿qué ha sido lo fácil y qué ha sido lo más difícil de tu proceso hasta ahora? Tú eres nueva como inmigrante prácticamente, pero en un año o dos es mucho lo que se vive. Sí, quizás para unos ha sido totalmente diferente. Yo puedo decirte de mi experiencia, pues que mis hijas están aquí en Estados Unidos y quizás la experiencia de venirme acá en una situación totalmente diferente no fue propicia de que venía a migrar, sino que Dios presentó otras opciones para poder trabajar aquí en Estados Unidos. Y quizás es totalmente diferente cuando tú decides, voy a migrar por tal cosa, ¿no? Recordemos que la migración tiene diferentes motivos políticos, sociales, económicos, ¿ok? Ujú. Y quizás en ese momento, pues no fue mi caso en el sentido de que decidí migrar, sino que fue algo que se presentó estando yo aquí, ¿no? Pero sí en ese estudio que yo te comento, pues se hizo una investigación estadística de saber cuáles eran los motivos de esas, porque se hizo unas entrevistas y se hicieron unas encuestas. Se encuestaron a 339 personas y se hicieron entrevistas a 49 personas, todas estas venezolanas. Y la mayoría, pues, decía que era por la situación económica, ¿ok? Quizás algunos situación económica, otros fueron en la situación, vamos a decir, social, la otra situación política, donde algunos de ellos, pues, optaron para asilo político. Quizás esas son las situaciones que ellos vivieron, ¿no? El caso mío fue totalmente diferente. Llegué aquí para venir al parto de mi hija. Estando aquí, pues se dio la oportunidad de un trabajo con la iglesia. Entonces, es como que Dios presenta diferentes oportunidades, ¿no? Inclusive algunos de ellos, pues el Señor les abrió puertas en diferentes estilos de trabajo, ¿no? Entonces, Claro. son situaciones yo creo que no son generales, Pero, ¿qué ha sino sido difícil para ti? Porque sí es bueno tener una familia, sí, llegar a una casa, llegar incluso con la visa y todo, pero ¿qué ha sido difícil para ti como inmigrante? Vives en Atlanta, ¿verdad? Es otro sí. estado, es la costa este de Estados Unidos. ¿Qué ha sido difícil para ti en este proceso de ser un inmigrante? Me imagino que extrañas, aunque sea el puente de Maracaibo, la chinita, algo tú extrañas, pero de Venezuela, ¿no? Este, Sí, extraño mi casa, extraño mi cama, extraño a los hermanos de la iglesia, extraño el pastorear en las iglesias en Maracaibo, extraño, vamos a decir así, el entorno y todo lo que uno dejó. Es decir, ya, yo tenía mi casa, mi carro, quizás por estar jubilada en la universidad, pues eh, quizás también los compañeros de trabajo que a veces nos reuníamos a ¿has tenido compartir, alguna aunque sea un angustia aquí en café. los Estados Unidos? ¿Has tenido ¿Perdón? alguna angustia? ¿Alguna angustia has vivido como inmigrante? Sí, una de las angustias es mi esposo que adquirió el COVID y estuvo hospitalizado 2 meses. Y eso para un migrante que no tiene ingresos, vamos a decir, no tiene un seguro médico, pues es Ujú. preocupante porque de dónde vamos a pagar una hospitalización, ¿verdad? Y Así esa fue es. una de las grandes angustias que vivimos recientemente. Wow. Y con relación a tu futuro migratorio, ¿tienes algunas preocupaciones tal vez? Sí, quizás hasta ahora pues hay una seguridad una estabilidad en cuanto a estar en el país, pero siempre hay la situación, ¿verdad? Latente de cuánto tiempo vamos a estar aquí o cómo van a ser las situaciones, cuál va a ser el cambio de gobierno también o pensamientos de gobierno hacia los migrantes. Entonces, Claro, es una situación, siempre va a estar latente, sí, así es. Así es. Déjame cambiarte un poco esta pregunta, por esta pregunta, mejor dicho, y es, o sea, hablamos de un poco de tu infancia, de tu cultura, de tu familia, hablamos acerca de la migración venezolana, cómo tú estudiaste y te preparaste a otros niveles para comprender cómo atender mejor como iglesia a los migrantes, en este caso los migrantes, el éxodo venezolano que es tan grande, pero también hablaste de cómo tú llegaste a este país, tus propios procesos. Háblame un poco, ¿cómo tú ves?
Y esto es importantísimo porque mucha gente se pregunta si esto es la voluntad de Dios, si vale la pena irse, si estoy saliendo fuera de la voluntad de Dios. Tantas preguntas que la gente tiene al ser un migrante. ¿Cómo ves tú el accionar de Dios en todo lo que nuestro pueblo está viviendo? ¿Cómo ves tú la mano de Dios en este tiempo de desafío, pero también de oportunidad, de crisis, pero también de sanidad que va a llegar? ¿Cómo tú ves todo el accionar de Dios? ¿Ves algún propósito divino en todo esto? Especialmente en la parte migratoria. Dime, cuéntame algo de eso. Sí, todo esto va acompañado de la mano de Dios. Yo pienso que cuando un migrante, una persona que va a migrar, se sostiene y pide dirección del Señor, el Señor abre puertas y da bendición, ¿no? Y el Señor, recordemos que el Señor mismo fue migrante, ¿ok? Y el Señor mismo, pues, no tiene fronteras, no hay límite, es el mundo que Él creó, las limitaciones o los límites fronterizos, pues los ha hecho el hombre. Por lo tanto, eh, el Señor nos puso en esta tierra, en este mundo, para movernos, para movilizarnos. Y una de las cosas que sí tenemos que estar claros es que el Señor tiene que estar acompañándonos en todo este proceso que estamos haciendo, de movimiento, ¿no? Hacia otros países, hacia otras zonas, ¿no? Incluso hasta en el mismo país podemos hasta movernos, ¿no? Ujú. Ser inmigrantes dentro de nuestro propio país. Entonces, si hay un accionar, el Señor está con nosotros, nos acompaña, el Señor siempre va a estar con nosotros en todo este proceso, pero siempre, yo siempre le digo al que va o que tiene la intención de migrar, es busca por qué estás migrando, qué es lo que anhelas, qué es lo que estás esperando, ¿Y qué ¿ok? haces tú si la respuesta es, mira, por necesidad económica, no se puede vivir más en este país y esas personas son creyentes? ¿Cómo lo llevarías a él o a ella a reconfigurar la idea que va más allá de una necesidad económica? Claro, es decirle, mira, yo sé que las situaciones económicas están bien afectando, pero piensas que a donde tú vas a tener una oportunidad para mejorar esa situación económica, porque ciertamente se tiene un sueño, ¿no? Y aquí lo decimos el sueño americano, pero ahorita el migrante tiene un sueño de que al salir de Venezuela todo va a estar bien. ¿Ok? Y no es así. Es como aquel que dice, bueno, si me va mal me divorcio, bueno, si me va mal, regreso. No, ¿qué es lo que estoy haciendo para salir? Cuáles son los planes, los proyectos, a quienes he contactado? Entonces, es poder como que se planifique. Yo digo que a veces uno hace las cosas sin pensarlas, ¿no? Pero Pero el tú que crees está, que la iglesia debería intervenir, la iglesia venezolana, que sabe que sus miembros o líderes que están planeando emigrar, deberían intervenir de alguna manera, apoyarles, cubrirles? ¿Qué crees tú que debería hacer la iglesia en este tiempo? Porque hay pastores y pastoras que saben que la gente se le va a ir a otro país o a otro lugar. mira, una de las cosas que tenemos que hacer como pastores, inclusive si me están escuchando pastores en Venezuela, que sé que sí, es preparar a la gente. Sabemos que las personas están pensando en migrar. Y cómo nosotros podemos proporcionarle todas las herramientas posibles, incluso los contactos. Si ya hemos conversado y se les ha orientado y se les ha guiado en todo ese proceso migratorio, es como que ayudarles y facilitarles las cosas. Hermano, ¿usted para qué país va? No, voy un ejemplo para Colombia. Ok, ¿a qué ciudad ha pensado ir? Entonces, buscar el contacto pastoral con otro pastor que pueda atenderles pastoralmente. Eso yo particularmente lo hice con varios hermanos que previamente me comentaban que iban a migrar y pude hacer ese contacto porque una de las cosas que se crea en toda esta situación es la parte psicológica. La atención espiritual y pastoral es sumamente importante y nosotros como pastores tenemos que garantizarle. No les podemos decir no se vaya, porque nosotros somos quienes para impedirle, pero sí ayudarles en ese proceso en que la escogencia sea lo mejor y cubrirlos pastoralmente con otro pastor o pastora en la ciudad donde vaya a ser recibido. Eso me parece excelente porque sabes que muchas veces tenemos la tendencia a ser muy individualistas, tanto las personas que quieren inmigrar o queremos inmigrar, como las personas que saben que se van a ir. Es como que de Ujú. repente hay un distanciamiento, el pastor o los líderes, la pastora, los líderes.
y los miembros de la iglesia se dan por vencidos de que ya eso no va a continuar, ¿verdad? Pero yo sí sé que personas como tú y otros continúan siendo ese puente de transición porque nunca sabemos si esas personas van a regresar o van a querer incluso hacer una, como hacen otras iglesias, que con los miembros y líderes de esas iglesias que emigran a otros lados, incluso fundan iglesias en otros países. Es increíble lo que se puede hacer cuando la inmigración es concientizada y es intencional. Fíjate, uno de los ejemplos, yo estoy haciendo reuniones virtuales, ¿ok? Los días miércoles, los días domingos. Y una de las cosas que me ha ayudado mucho es que a la mayoría de ellos que pastoreé o que sabía que iban a migrar, están en diferentes partes, vamos a decir, del mundo y se han sumado a este Zoom en los estudios bíblicos, ¿ok? Y en las acciones de agradecimiento los días domingos. Otros participan en el proyecto que tengo de devocionales en audio y se les llega a ellos, porque es una de las cosas es no dejamos de ser pastores. Quizás no somos el pastor o la pastora directa, pero algunos de ellos no están asistiendo, pero fueron líderes, fueron hermanos que nos acompañaron en un proceso pastoral, entonces no podemos abandonarlo. Es Así es. nuestra responsabilidad cuidar de ellos también. Así es. Una cosa que no necesariamente forma parte de las preguntas que teníamos preparadas para ti, ah, Zulema, sabes que hay lo que llaman migrar al revés, que es Sí, regresar, básicamente. Una vez que tú has estado aquí un año, 2 años, 3 años, aquí en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, los años que sean, cuando viví en Venezuela, logré ver personas que emigraron al revés, que regresaron, mejor dicho, y se veían desconcertados, incluso 20 años atrás, más de 20 años atrás, yo conocí gente que emigraron al revés y algunos de ellos se veían desconcertados, otros se veían felices, va a depender mucho. Pero ¿tú crees que la iglesia venezolana está preparada para la migración al revés? O sea, el retorno de los hombres, mujeres, niños y ancianos a que decidieron regresar a su patria, no solo porque no les fue bien, sino porque tal vez se dieron cuenta que no era el lugar para ellos y que pueden hacer una contribución en Venezuela más específicamente. ¿Qué piensas tú de eso? yo no creo que la iglesia se haya preparado totalmente para ese proceso, porque no se esperaba que eso sucediera. El que migra normalmente migra y Y no adiós. regresa, ¿ok? Y adiós, te vemos cuando vengas eventualmente al país. Pero en la situación que estamos viviendo de pandemia y toda la xenofobia que se ha vivido con los venezolanos en diferentes países, dígase Perú, Colombia, Argentina, pues mucha gente ha tenido que regresar a Venezuela. Y Y la, lo cómico es que en esos mismos países que mencionaste, antes, Perú, Colombia, Chile, todos esos países también han bendecido inmensamente a los venezolanos y sí, venezolanas. Es increíble, es una sí, cosa sí, doble, ¿no? sí, sí, Pero pero la xenofobia o la experiencia dolorosa de ser despreciados por solo hecho de ser de un lugar ha sido real, también es difícil, ¿no? sí. Y recordemos que también quizás Venezuela también lo hizo en su debido momento cuando recibió a diferentes personas que emigraron en aquellos años a Venezuela, ¿no? Entonces, ha Muy sido, como posible que dice, lo hizo. Mis memorias son, son, son más o menos claras y además de echarle bromas, yo me acuerdo que se le echaba bromas a los diferentes inmigrantes, dependiendo de dónde venía. Yo no recuerdo que se les hiciera una oposición activa, ni en público, ni en privado, ni por la radio, pero a lo mejor tú, porque tú me llevas por lo menos 5 años y a lo mejor tienes más experiencia que eso, en eso que yo. sí, pero yo sí recuerdo muy vagamente cuando se decía, no, yo, un ejemplo, yo soy colombiano, entonces yo escuchaba esas expresiones más que todo de mi abuelita y de mi mamá cuando decía, si no lo hizo en la entrada, lo hace a la salida, y eso era algo ofensivo, pues. Por Entonces, supuesto, sí vemos que sí habían expresiones que pienso que eso causaba dolor también hacia los migrantes por de supuesto. colombianos que tuvieron que venirse a Venezuela Ujú, ujú. producto de una situación que ellos vivieron, ¿no? Ya, Y que ya. ahora el venezolano está también viviendo. Entonces, pienso que la iglesia como tal y nosotros como pastores tenemos que prepararnos
porque la situación que ahora es peor, es decir, se suma la pandemia, se suma la situación de que esta gente que está regresando no va a encontrar a los mismos que dejó, porque muchas de Fíjate, sus familias han migrado. ya, fíjate que en México hay un ministerio prácticamente, aunque es secular, tú puedes llamarlo ministerio porque es algo a favor de otros seres humanos, que ese tipo de gente que tiene una institución en México, una organización sin fines de lucro, que su trabajo es equipar a las personas que son deportadas de Estados Unidos a México y que llegan sin trabajo, sin lugar de vivir, sin lugar donde comer, todo eso, los reciben y esto es producto de un inmigrante mexicano que vivió la experiencia de ser deportado y en vez de volver a su país y olvidarse de sus conciudadanos, él estableció un movimiento, una institución que da la bienvenida de regreso y equipa a los mexicanos que han sido deportados de Estados Unidos a México. Imagínate si en Venezuela se pudiera hacer un movimiento de gente que esté listo para recibir a cualquier venezolano o venezolana que no necesariamente tiene que ser deportado, aunque eso abunda también, pero que regrese a su país y que pueda tener un colchón donde caer. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, sabrás que en la Iglesia Católica, yo conversé con el sacerdote que está en una frontera por Maicao, porque uno de los planes y proyectos que teníamos en esa oportunidad era hacer ese tipo de trabajo pastoral Preparar a la y gente, para preparar a la recibir a la gente. gente, Ujú. inclusive él tiene ese lugar y la iglesia en el lado venezolano y la iglesia luterana lo tiene del lado de Colombia. Ok. Entonces era trabajar en conjunto la iglesia luterana, la iglesia católica y hacer ese trabajo por la iglesia presbiteriana. O sea, Pero eso preparar prepara. a un lugar para cuando la gente regresara de cualquier lado, de Ujú. Colombia, de cualquier lado, fueran recibidos y no cayeran al vacío, ¿verdad? Exactamente, y tener ese Tremendo. momento de atención pastoral o de inserción nuevamente a su país y poder salir adelante, inclusive brindarle ese apoyo, no solamente espiritual, sino también canales de bendición, como también está haciendo la Iglesia Católica en Barranquilla, que una de las cosas hermosas cuando yo los entrevisté es que ellos hacen ese tipo de trabajo con los venezolanos que estaban llegando a Barranquilla, ¿no? Excelente, excelente. Ahora, Zulema, tú eres predicadora. Yo te he escuchado predicando aquí en mi propia iglesia, donde yo sirvo actualmente, y te he visto predicar en otros lados y virtualmente. Esta es tu oportunidad para predicar, para hablarle a hombres y mujeres que sirven o que servimos en diferentes frentes dentro y fuera de Venezuela. Dinos por lo menos tres cosas finales. Ya estamos casi al final de esta conversación. Luego vamos a pedirte que nos digas en general cuándo podemos contactarte, pero finalmente dinos tres cosas que tú quisieras que no olvidemos nunca con relación a Venezuela, la migración y los propósitos divinos. ¿Qué serían esas tres cosas que tú como hija de Dios, consierva nuestra y pastora y teóloga en el Señor, que esas son esas tres cosas que no debemos olvidar? Una de las cosas es que Venezuela va a salir adelante y hay esperanza en Venezuela. Venezuela es un país hermoso en todos los sentidos. Recordar eso, recordar que el país como tal, hay que hablar bien del país porque es un país hermoso, ¿ok? Ahora, otras circunstancias, pues podemos hablar, pero el país como tal es un país lleno de gracia. Uh -huh. Lo otro es hablar o recordar el texto que se encuentra en Mateo 25, 31 al 46, cuando nos dice, ¿verdad?, que atendamos a los huérfanos, a los necesitados, que atendamos a las viudas, Al forastero. aquellos que están en la cárcel con hambre, con necesidad, que recordemos que atendiendo con acciones concretas de solidaridad estamos atendiendo al mismo Señor. Entonces, recordemos eso. No sabemos si al atender a un migrante, que bien sea que sale o que regresa, estamos atendiendo al mismo Señor. Entonces recordemos eso, que puede salir un migrante y tiene que ser atendido y recibido como al mismo Señor. Bien sea que salga del país Venezuela o que entre a uno de nuestros países, pues tiene que ser atendido con dignidad, con amor, con respeto y recordar que se lo estamos haciendo al mismo Señor. Entonces, si sabemos que podemos, uno de ellos puede ser el mismo Señor, entonces, ¿cómo atenderíamos al Señor? ¿De la manera que estamos atendiendo a un migrante? Con dos terrenas pepiadas, un buen café con leche y un ticket de por vida ahí en nuestra casa que pueda venir cuando sea posible, ¿verdad? Y sea necesario.
Yo creo que el Señor Jesús siempre recibió con gratitud que María, Marta, Lázaro y otros muchos, Susana y otros le atendieran y le bendijeran. Yo creo que a ti también, así también se sentirían muchos niños, hombres y mujeres, ancianas, ancianos, que nosotros podamos Sí. darle la bienvenida a Venezuela o a cualquier parte del mundo donde estemos, ¿cierto? Ah, cierto. Ahora, Zulema, ¿cómo te podemos contactar? Ya estamos terminando prácticamente. Tus datos van a estar ahí al alcance de las personas, pero si hay algún canal o alguna lugar de Facebook o algo que podamos contactarte. Sí, mi correo, en el correo electrónico pueden contactarme también por Facebook como Zulema Elisa, allí en Facebook, en Instagram también como Zulegar. Estoy a la orden, también el teléfono que está allí o por WhatsApp, por cualquier vía, pues de esas que ya están allí registradas, pues me puede contactar, o a través tuyo también como Pastor Alfredo, pues yo sé que si hay alguno que no me puede canalizar directamente, pues sé que a través tuyo o a través del Pastor Fernando, pues pueden contactarme. Muy bien, pues muchísimas gracias. Que el Señor te bendiga inmensamente, continúe guiando tu Amén. ministerio, tu trabajo. Damos gracias a Dios por Caracas Biblia y Teología, por hermano al pastor evangelista Fernando Castillo, que es uno de los coordinadores principales de este movimiento, Operación Unidad, ¿verdad? La Fundación Operación Unidad, que es también parte, o mejor dicho, Caracas Biblia y Teología es parte de la Fundación Operación Unidad. Zulema, últimas palabras y nos despedimos. Bueno, muchas gracias, gracias Alfredo y Fernando por la invitación, gracias a todos los que están escuchando este audio o video y bueno, siempre a la orden para servirles donde quiera que me encuentren. Que Dios les siga bendiciendo grandemente. Amén, igualmente. Bendiciones. Nos Bendiciones. vemos el jueves. Chao.